El aroma del café de olla recién preparado se entrelazaba con el incienso de copal en la pequeña cocina del monasterio franciscano de Santa María de los Ángeles, en Miahuatlán. Fray Joaquín Méndez, de 68 años, doblaba cuidadosamente su hábito marrón gastado mientras tarareaba una antigua oración. Sus dedos, nudosos y marcados por décadas de trabajo en los huertos del monasterio, acariciaban el rosario de madera que había pertenecido a su padre. Afuera, la niebla de noviembre abrazaba las montañas de Oaxaca como un manto protector. «Hermano, ¿ya empacó los libros de oraciones?», preguntó Fray Tomás, el más joven de los novicios, apenas 23 años, mientras acomodaba con meticulosa precisión las provisiones en cajas de madera. Su entusiasmo por el retiro espiritual era palpable. «Sí, hijo, también los cuadernos para el diario comunitario. 7 días de silencio nos esperan». «A 7 días para encontrarnos con lo esencial», respondió Joaquín, observando por la ventana cómo el resto de los hermanos cargaban la vieja camioneta Volkswagen que los llevaría al santuario en lo alto de la sierra. El grupo estaba formado por 10 religiosos, 5 frailes consagrados y 5 novicios. Además de Joaquín y Tomás, viajaban Fray Miguel Ángel, el superior, de 54 años, Fray Sebastián, 45 años en botánico, Fray Gabriel, 61 años en músico, y los novicios Eduardo, Javier, Cristóbal, Mateo y Daniel, todos entre 22 y 29 años. Unidos por la vocación y el deseo de profundizar en su fe, habían planificado durante meses este retiro en el antiguo santuario de San Francisco de la Niebla, una construcción colonial de piedra enclavada en una de las zonas más remotas de la sierra oaxaqueña. «El pronóstico dice que nevará en la sierra», comentó Fray Miguel Ángel mientras revisaba por tercera vez la lista de provisiones. «Llevamos suficientes mantas y leña seca. Las estufas del santuario funcionan. Las revisé el mes pasado. El santuario no tenía electricidad ni señal telefónica. Era parte de su encanto y propósito, desconectarse completamente del mundo exterior para sumergirse en la contemplación y la oración. La última vez que había sido utilizado fue 6 meses atrás, por un grupo de monjes benedictinos. La camioneta partió al amanecer del 18 de noviembre de 1997. El cielo estaba teñido de un rojo intenso que hizo que Fray Sebastián murmurara: «Cielo rojo por la mañana. Los pastores se acongojan». Nadie respondió. Era una de esas supersticiones campesinas que todos conocían, pero que pocos admitían tomar en serio. El trayecto desde Miahuatlán hasta el santuario tomaba normalmente 4 horas, pero la niebla y las lluvias recientes habían dejado el camino de terracería en condiciones precarias. A medida que ascendían por las curvas serpenteantes, la vegetación cambiaba. Los matorrales y cactus daban paso a pinos y encinos cubiertos de musgo, y finalmente, cerca de San José del Pacífico, aparecían los bosques de niebla, donde los árboles parecían fantasmas difusos envueltos en vapor blanco. «Este lugar siempre me impresiona», dijo Mateo, el novicio más callado, rompiendo su habitual silencio. «Es como si Dios hubiera dibujado el mundo con acuarelas aquí arriba». Llegaron al santuario pasado el mediodía. La estructura de piedra gris, con su pequeña torre campanario y sus gruesos muros cubiertos de líquenes, emergía entre la niebla como una aparición. Rodeado por un muro bajo de piedra, el complejo constaba de una capilla central, un claustro con celdas individuales, una cocina, comedor y un huerto ahora descuidado. Fray Miguel Ángel abrió el pesado portón de madera con una llave antigua. El chirrido de los goznes pareció despertar al edificio de un largo sueño. El aire dentro olía a humedad, a piedra fría y a cera de velas viejas. «Bienvenidos a casa», murmuró, mientras los hermanos transportaban sus pertenencias al interior. «Recuerden que después de la misa inicial comienza nuestro voto de silencio». Pasaron la tarde limpiando, ventilando las habitaciones y preparando la capilla para la ceremonia de apertura del retiro. Fray Gabriel afinaba el antiguo armonio, mientras Fray Joaquín, con ayuda de Tomás, disponía las velas en el altar circular que ocupaba el centro de la capilla. Era una peculiaridad arquitectónica de aquel santuario. En lugar del tradicional altar al frente, había un círculo de piedra en el centro, donde los religiosos se sentaban mirándose unos a otros durante la oración como los primeros cristianos. A las 7 de la tarde
con la luz del día casi extinguida, se reunieron en la capilla. Vestían hábitos blancos especiales para el retiro, no los marrones habituales de su orden. El blanco simbolizaba la purificación a la que aspiraban. Durante los próximos 7 días, habló Fray Miguel Ángel, su voz resonando en la acústica perfecta del recinto. Buscaremos la luz en medio de nuestras propias tinieblas. Ayunaremos, oraremos, contemplaremos. Hablaremos solo lo esencial. Escribiremos nuestras reflexiones en el diario comunitario. Y al final, regresaremos renovados o no regresaremos en absoluto. Aquella frase, parte del ritual tradicional franciscano de retiro, adquiriría más tarde un significado ominoso que nadie podía prever en ese momento. La primera noche transcurrió con normalidad. Cenaron frugalmente, pan, queso fresco y té de hierbas. Después, cada uno se retiró a su celda. Las paredes gruesas amortiguaban cualquier sonido, pero quien hubiera pasado por el claustro aquella noche habría notado la luz de las velas filtrándose por debajo de las puertas mientras cada religioso leía o meditaba antes de dormir. El 19 de noviembre amaneció más frío. La niebla era tan densa que desde las ventanas apenas se distinguían los contornos del muro exterior. Siguieron la rutina establecida: oración al amanecer, desayuno ligero, trabajo en el huerto y la leñera durante la mañana, lectura y meditación individual al mediodía, oración comunitaria por la tarde. Fray Sebastián, con su conocimiento botánico, había comenzado a catalogar las plantas medicinales que crecían en el abandonado huerto. Fray Gabriel pasaba horas en el armonio, componiendo una pieza musical que describió en susurros a Fray Joaquín como un intento de capturar el sonido del silencio de Dios. El 20 de noviembre, tercer día del retiro, Fray Miguel Ángel escribió la última comunicación que se recibiría del grupo. Una carta dirigida al obispo de Oaxaca, entregada a un campesino que pasaba por el camino cercano al santuario. Excelencia reverendísima, nuestra comunidad se encuentra en paz, rodeada por una presencia fuerte de espiritualidad. El retiro avanza según lo planeado. Hemos experimentado momentos de profunda comunión durante las oraciones conjuntas. La niebla no se ha disipado desde nuestra llegada, lo que intensifica nuestra sensación de aislamiento del mundo y cercanía con lo trascendente. Algunos hermanos han reportado experiencias intensas durante la meditación. Fray Sebastián ha encontrado en el huerto algunas hierbas que no había visto antes, que está estudiando con interés. Los novicios muestran una entrega ejemplar al silencio y la contemplación. Regresaremos según lo previsto el día 26. Hasta entonces, quedamos en las manos del Señor. Paz y bien. Fray Miguel Ángel Ruiz, OFM, Santuario de San Francisco de la Niebla, 20 de noviembre de 1997. Lo que ocurrió después de enviar esta carta se convertiría en uno de los misterios más perturbadores de la historia religiosa reciente de México. El 26 de noviembre, miércoles a las 6 de la tarde, el padre Antonio Vázquez, secretario del obispo de Oaxaca, miró su reloj por enésima vez. La camioneta con los 10 franciscanos debería haber llegado al monasterio de Santa María de los Ángeles hacía ya 4 horas. Quizás decidieron quedarse un día más, sugirió Sor Concepción, la monja encargada de la cocina, mientras servía café al preocupado sacerdote. La niebla ha sido muy espesa estos días. Tal vez prefirieron no conducir con poca visibilidad. Pero el padre Antonio conocía a Fray Miguel Ángel desde el seminario. Era metódico hasta la exasperación. Se había dicho que regresarían el 26, no se retrasaría ni un minuto sin avisar. A las 8 de la noche, tras consultar con el obispo por teléfono, el padre Antonio y Ernesto Álvarez, un joven seminarista que conocía bien el camino al santuario, partieron en un jeep para investigar. La noche era fría y la luna llena aparecía y desaparecía entre nubes dispersas. ¿Cree que les haya pasado algo, padre?, preguntó Ernesto, mientras conducía por la carretera que ascendía hacia San José del Pacífico. No lo sé, hijo. Miguel Ángel me habló de este retiro durante meses. Estaba especialmente ilusionado. Dijo que buscaban una experiencia transformadora, respondió Antonio, recitando mentalmente oraciones por la seguridad de los religiosos. Llegaron a la desviación hacia el santuario cerca de la medianoche. El camino de terracería estaba en peores condiciones de lo que recordaban, convertido en un lodazal por las lluvias recientes. 2 veces
Tuvieron que bajar para empujar el jeep fuera del lodo. A la 1:30 de la madrugada del 27 de noviembre, los faros del vehículo iluminaron finalmente los muros grises del santuario. La vieja camioneta Volkswagen estaba estacionada junto al portón principal, cubierta por una fina capa de rocío. «Al menos están aquí», suspiró aliviado Ernesto. Antonio asintió, pero una sensación de inquietud se instaló en su estómago cuando notó que no había luces visibles en ninguna ventana del santuario, ni siquiera el parpadeo de una vela. Bajaron del jeep y se acercaron al portón. Antonio golpeó con fuerza la madera antigua. «Miguel Ángel, Joaquín, soy Antonio, ¿están ahí?» Solo el eco de su propia voz respondió. Golpearon nuevamente, con más fuerza. Gritaron los nombres de todos los frailes. Rodearon el muro exterior buscando alguna señal de vida. Nada. «Está cerrado por dentro», observó Ernesto, señalando el pesado cerrojo visible a través de una rendija. «Tendríamos que forzar la entrada. Si está cerrado por dentro, deben estar ahí», razonó Antonio. «Tal vez están en oración profunda o...» No terminó la frase. Ambos sabían que ninguna oración justificaría ignorar llamados tan desesperados. Tras una breve deliberación, decidieron forzar el portón. Con la palanca del jeep y después de varios intentos agotadores, lograron romper uno de los goznes. La madera se dio con un crujido que pareció sacudir todo el santuario. El patio interior estaba silencioso y ordenado. Nada parecía fuera de lugar. Las macetas con plantas, los bancos de piedra, el pozo central, todo en perfecta disposición. «¡Miguel Ángel!», gritó nuevamente Antonio, su voz quebrándose por la tensión. Fue entonces cuando lo notaron. Un resplandor tenue que provenía de la capilla. Una luz cálida, amarillenta, como de velas. Se miraron, momentáneamente aliviados. Si había velas encendidas, alguien debía estar despierto. Cruzaron el patio hacia la puerta de la capilla. No estaba cerrada. Antonio la empujó suavemente y la madera cedió con un susurro. Lo que vieron a continuación quedaría grabado en sus mentes para siempre. En el centro de la capilla, alrededor del altar circular, 10 figuras vestidas con hábitos blancos estaban sentadas en perfecta simetría, cada una con las manos reposando sobre las rodillas, la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como en profunda meditación. Y frente a cada uno, una vela encendida cuya llama se reflejaba en sus rostros inmóviles. Antonio avanzó un paso, luego otro. La escena parecía tan serena que por un momento pensó que realmente estaban en meditación. «Hermanos», susurró. Fue cuando se acercó a Fray Miguel Ángel que la horrible verdad se reveló. Su amigo estaba frío al tacto. Sus ojos, aunque cerrados, mostraban hundimiento. Sus labios ligeramente azulados. «Dios mío, están todos muertos», murmuró Antonio, retrocediendo horrorizado. Ernesto, que se había acercado a uno de los novicios, asintió en silencio, incapaz de hablar. Lo más perturbador no era la muerte en sí, sino la perfecta disposición de los cuerpos. No había signos de violencia ni de lucha. Cada uno parecía haber muerto exactamente donde estaba sentado, en la misma posición contemplativa, como si la muerte los hubiera sorprendido durante una meditación colectiva. Pero las velas estaban encendidas y habían estado ardiendo por poco tiempo. La cera derretida no se había acumulado. Alguien las había encendido recientemente. «¿Quién encendió estas velas?», preguntó Ernesto, su voz apenas audible. Antonio no respondió. Se había acercado al altar central, donde un libro grande yacía abierto, el diario comunitario. La última entrada, escrita con una caligrafía temblorosa que apenas reconoció como la de Fray Joaquín, terminaba con una frase que envió escalofríos por su espina. «Donde hay tinieblas, que llevemos la luz. Si no regresamos, que no nos olviden». Las autoridades llegaron 6 horas después, cuando el amanecer ya iluminaba las montañas de Oaxaca. La policía estatal, un equipo forense de la ciudad de Oaxaca, representantes de la diócesis y, eventualmente, periodistas que se enteraron del suceso a través de filtraciones. El santuario fue acordonado. Los cuerpos, fotografiados in situ, antes de ser retirados para la autopsia. Las muestras de alimentos, agua y cualquier sustancia encontrada en el lugar fueron enviadas a laboratorios. La noticia conmocionó a México. Misteriosa muerte de 10 franciscanos, en santuario de Oaxaca.
titularon los periódicos. Las especulaciones no tardaron en surgir: suicidio colectivo, envenenamiento accidental, ritual desconocido que salió mal, hasta teorías conspirativas sobre experimentos gubernamentales secretos. Para las familias de los religiosos, especialmente de los jóvenes novicios, la incertidumbre era insoportable. María Gómez, madre de Tomás, el novicio más joven, lloraba desconsolada frente a las cámaras de televisión. Mi hijo no se suicidó. Era un muchacho lleno de vida, de fe. Quería servir a los pobres como franciscano. Alguien tiene que decirnos qué pasó realmente ahí arriba. La autopsia preliminar, filtrada a la prensa una semana después, solo profundizó el misterio. Los 10 religiosos mostraban signos de deshidratación severa y desnutrición, compatible con un ayuno prolongado. No había traumatismos ni señales de violencia. No se detectaron venenos comunes en los análisis toxicológicos iniciales. La muerte se había producido aproximadamente 48 horas antes del descubrimiento, es decir, el 25 de noviembre, un día antes de la fecha prevista para su regreso. Lo más extraño era la uniformidad de las muertes. Todos habían fallecido aproximadamente al mismo tiempo, en la misma posición, sin aparentes intentos de buscar ayuda o agua, a pesar de que había un pozo funcionando en el patio y provisiones en la cocina. Parece como si hubieran decidido morir, comentó en privado el médico forense jefe al obispo, como si hubieran entrado voluntariamente en un ayuno hasta la muerte. Pero incluso en los casos documentados de inanición voluntaria, es extremadamente raro que un grupo entero muera simultáneamente sin que al menos algunos miembros abandonen el propósito por instinto de supervivencia. El caso se volvió aún más confuso cuando los análisis de las velas revelaron que habían sido encendidas aproximadamente 2 horas antes del descubrimiento de los cuerpos. Para entonces, según la evidencia forense, todos estaban ya muertos. ¿Quién había encendido las velas? ¿Había habido un 11º miembro del grupo que sobrevivió y escapó? ¿O alguien externo había visitado el santuario, encontrado los cuerpos y, por alguna razón inexplicable, encendido las velas antes de marcharse sin alertar a nadie? La investigación oficial se prolongó durante meses. Equipos de detectives recorrieron las comunidades cercanas buscando testigos. Analizaron minuciosamente el diario comunitario, las pertenencias de los religiosos, los alimentos y el agua del santuario. Mientras tanto, la prensa y la opinión pública se dividían. Algunos veían en el caso evidencia de prácticas sectarias dentro de algunos grupos franciscanos. Otros sospechaban de la intervención de carteles de drogas, aunque no había motivo aparente. Los más respetuosos guardaban silencio, esperando respuestas oficiales que nunca llegaron de forma concluyente. 6 meses después, en mayo de 1998, la Fiscalía de Oaxaca cerró oficialmente el caso con un veredicto ambiguo: muertes por causas naturales derivadas de prácticas ascéticas extremas. No hubo cargos contra nadie. No se mencionó el misterio de las velas recién encendidas. Para las familias y amigos de los 10 religiosos, el silencio oficial era una herida que se negaba a cicatrizar. Nos piden que aceptemos que 10 hombres sanos decidieron dejarse morir de hambre y sed simultáneamente, sentados en círculo, sin que ninguno flaqueara o buscara ayuda, declaró Juan Eduardo Méndez, hermano de Fray Joaquín, en una entrevista, y que ignoremos el hecho de que alguien encendió velas frente a sus cadáveres horas antes de que fueran descubiertos. Eso no es justicia. El santuario de San Francisco de la Niebla fue clausurado por orden episcopal. Una cruz de hierro con los nombres de los 10 religiosos fue erigida en el camino de acceso. La niebla siguió envolviendo las montañas de Oaxaca, y con el paso de los años, el caso se convirtió en una leyenda oscura, un susurro que los locales compartían con los visitantes en las noches frías de San José del Pacífico. Durante 19 años, el silencio fue casi total. Ocasionalmente, algún periodista de investigación o estudiante de criminología intentaba revisar el caso, solo para encontrarse con expedientes sellados, testigos que se negaban a hablar y autoridades eclesiásticas que preferían no remover el pasado, hasta que en 2016 un objeto inesperado reveló que la historia de los 10 franciscanos estaba lejos de haber terminado. La mañana del 12 de julio de 2016, Elisa Cortés, restauradora de arte sacro,
Se encontraba en la bodega de la Catedral de Oaxaca, catalogando piezas antiguas para una próxima exposición sobre el patrimonio franciscano en México. A sus 34 años, Elisa se había especializado en la recuperación de manuscritos y objetos religiosos deteriorados, trabajo que la había llevado desde el Vaticano hasta pequeñas parroquias rurales de Chiapas. El sótano de la catedral era un laberinto de estanterías polvorientas, cajas de madera y arcones metálicos donde se acumulaban siglos de historia eclesiástica. Elisa trabajaba metódicamente, fotografiando y registrando cada pieza en una tablet, cuando su asistente, Martín Ruiz, la llamó desde el fondo de la bodega. «Licenciada, encontré algo extraño aquí atrás», dijo el joven, sosteniendo una linterna. «Parece que alguien escondió una caja detrás de este armario». Elisa siguió a Martín hasta un rincón donde un viejo armario de roble se apoyaba contra la pared. Efectivamente, en el espacio entre el mueble y el muro de piedra, apenas visible, asomaba el borde de una caja de madera oscura. «Ayúdame a mover esto», pidió Elisa, intrigada. Con esfuerzo, lograron desplazar el pesado mueble unos centímetros, lo suficiente para extraer la caja. Era un cofre rectangular de nogal, sin adornos excepto por un sencillo crucifijo tallado en la tapa. No tenía cerradura, solo un cordón de cuero que lo mantenía cerrado. «¿Crees que deberíamos abrirlo?», preguntó Martín, visiblemente nervioso. «Es nuestro trabajo, ¿no? Catalogar todo lo que hay aquí», respondió Elisa, aunque ella misma sentía cierta aprensión. Desató el cordón y levantó lentamente la tapa. El interior estaba forrado de terciopelo rojo descolorido por el tiempo. Sobre este fondo descansaban 3 objetos: un pequeño libro encuadernado en cuero negro, un rosario de madera oscura con cuentas desgastadas y un sobre amarillento sellado con cera roja. «Parece el diario de alguien», comentó Elisa, tomando cuidadosamente el libro. Lo abrió en la primera página y leyó la inscripción manuscrita: «Diario personal de Fray Joaquín Méndez, OFM. Iniciado el 1 de enero de 1997. Elisa dejó caer el libro como si quemara. El nombre había hecho sonar una alarma en su memoria. Fray Joaquín no era uno de los religiosos que... comenzó Martín. «Sí», interrumpió Elisa, su voz apenas audible. «Uno de los 10 franciscanos que murieron en aquel santuario en la sierra. El caso de las velas encendidas». Ambos guardaron silencio, contemplando el hallazgo con una mezcla de fascinación y temor reverencial. El caso había sido uno de los grandes misterios sin resolver de Oaxaca, un tema que aún generaba debates acalorados entre criminólogos y teólogos. «Deberíamos informar inmediatamente al padre Ignacio», dijo finalmente Martín, refiriéndose al sacerdote encargado del archivo catedralicio. «Lo haremos», asintió Elisa. «Pero primero, necesitamos documentar exactamente cómo y dónde encontramos esto». Fotografiaron meticulosamente la caja, su ubicación original y cada uno de los objetos antes de tocarlos nuevamente. Luego, con guantes de conservación, Elisa examinó el rosario. Las cuentas mostraban el desgaste característico del uso frecuente. En la cruz, una inscripción minúscula: «A mi hijo Joaquín, en su ordenación, que siempre encuentres el camino de regreso a casa. Mamá, 1955». El sobre sellado llevaba escrito en el frente, con la misma caligrafía del diario: «Para ser abierto solo en caso de mi muerte. Fray Joaquín Méndez». El sello de cera roja mostraba el emblema franciscano. «No podemos abrir esto sin autorización», murmuró Elisa, aunque la tentación era inmensa. Llevaron el cofre a la oficina del padre Ignacio, un hombre de unos 70 años que había dedicado las últimas décadas de su vida a preservar los archivos históricos de la diócesis. «¡Santo Dios!», exclamó el anciano sacerdote cuando le mostraron el contenido. «¿Dónde estaba esto?». «Escondido detrás de un armario en la sección más antigua del sótano», explicó Elisa, como si alguien hubiera querido ocultarlo deliberadamente. El padre Ignacio examinó los objetos con manos temblorosas. «Esto debe ser reportado al obispo inmediatamente, y probablemente a las autoridades civiles también». En las 48 horas siguientes, el hallazgo provocó un torbellino de actividad en la catedral. El obispo fue informado, así como el fiscal del estado, dada la conexión con un caso criminal nunca completamente resuelto. Se conformó un pequeño comité para examinar los materiales.
compuesto por un representante legal de la diócesis, un oficial de la fiscalía, Elisa como experta en conservación y el padre Ignacio. El 14 de julio, reunidos en una sala privada de la curia diocesana, procedieron a abrir oficialmente el sobre sellado. La tensión era palpable mientras el padre Ignacio, con manos protegidas por guantes, rompía cuidadosamente el sello de cera. Dentro había un manuscrito de 5 páginas, escrito con la inconfundible caligrafía de Fray Joaquín. Estaba fechado el 15 de noviembre de 1997, 3 días antes de partir hacia el fatídico retiro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si estas palabras están siendo leídas, significa que he fallecido, posiblemente junto a mis hermanos, en circunstancias que podrían parecer misteriosas o incluso sospechosas. Escribo este testimonio para que la verdad sea conocida, aunque temo que al hacerlo estoy traicionando la confianza de quienes más respeto. Desde hace 6 meses, Fray Miguel Ángel ha estado obsesionado con un antiguo manuscrito franciscano del siglo XVII que encontró en los archivos provinciales. El texto, atribuido a Fray Bernardino de Sahagún, describe un ritual contemplativo practicado supuestamente por los primeros franciscanos que llegaron a estas tierras, influenciados por prácticas ascéticas de los nativos mixtecos. Según este manuscrito, un grupo de religiosos puede alcanzar un estado de muerte controlada a través de un ayuno riguroso, meditación continua y la ingesta gradual de ciertas plantas sagradas. Este estado permitiría, según creían, experimentar momentáneamente la luz divina en su forma más pura, antes de morir y resucitar al tercer día, como nuestro Señor Jesucristo. Miguel Ángel, a quien siempre he admirado por su intelecto y devoción, comenzó a interpretar este texto no como una alegoría, sino como un manual práctico. Compartió su descubrimiento, primero conmigo, luego con Fray Gabriel y Fray Sebastián. Este último, con su conocimiento botánico, identificó las plantas mencionadas en el manuscrito como variedades que aún crecen en las montañas de Oaxaca. En los últimos meses, nuestras discusiones sobre este tema se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. Miguel Ángel argumentaba que la Iglesia moderna había perdido conexión con experiencias místicas profundas que eran comunes entre los primeros cristianos. Hablaba de recuperar la tradición perdida y experimentar la muerte y resurrección en vida. Confieso que, a mis 68 años, la idea de una experiencia tan trascendental me sedujo. Los otros frailes mayores compartían mi fascinación, aunque con más reservas. Los novicios, especialmente Tomás, estaban completamente cautivados por la autoridad y el carisma de Miguel Ángel. El retiro espiritual, que estamos por comenzar, no es lo que hemos comunicado oficialmente. Miguel Ángel ha planeado recrear el ritual descrito en el manuscrito. Sebastián ha recolectado las plantas necesarias. Gabriel ha compuesto música específica para inducir estados de trance. Yo he preparado las oraciones y meditaciones. Temo por lo que pueda ocurrir, pero también siento una extraña paz. Si Dios existe en la forma que nos han enseñado, no deberíamos estar dispuestos a buscarlo más allá de los límites convencionales de nuestra fe. Y si el ritual fracasa y morimos, ¿no es eso también una forma de encuentro con lo divino? He dejado este testimonio y mi diario personal en manos del Padre Antonio, con instrucciones de entregarlos a las autoridades solo si no regresamos. Si volvemos transformados, como espera Miguel Ángel, estos documentos deberán ser destruidos, pues la Iglesia institucional no está preparada para aceptar lo que habremos experimentado. Que Dios, en su infinita misericordia, nos perdone si estamos equivocados, y si tenemos razón, que nuestra experiencia abra nuevos caminos para quienes buscan la luz en medio de las tinieblas de nuestro tiempo. Fray Joaquín Méndez, OFM 15 de noviembre de 1997. El silencio que siguió a la lectura era tan denso que podía palparse. Finalmente, el representante de la Fiscalía habló. Esto cambia completamente la narrativa del caso. No fue un asesinato ni un suicidio convencional, sino una especie de experimento espiritual extremo. Un ritual prohibido, corrigió el padre Ignacio, su rostro pálido. Una práctica herética y peligrosa que la Iglesia ha condenado repetidamente a lo largo de los siglos. Elisa, que había permanecido callada,
intervino. Pero esto no explica las velas recién encendidas. Todos estaban muertos cuando las velas fueron prendidas. Todos se volvieron hacia el diario personal. Con autorización del comité, Elisa comenzó a examinar sus páginas, buscando entradas cercanas a la fecha del retiro. La mayoría de las anotaciones eran reflexiones espirituales convencionales, hasta llegar a octubre de 1997, cuando las menciones al proyecto especial de Fray Miguel Ángel comenzaron a aparecer con frecuencia creciente. La última entrada estaba fechada el 17 de noviembre, víspera de la partida. Mañana partimos hacia San Francisco de la Niebla. Miguel Ángel está radiante, como iluminado desde dentro. Sebastián ha preparado las infusiones de hongos y hierbas, según las proporciones indicadas en el manuscrito. Gabriel ha memorizado los cantos. Los novicios están nerviosos pero decididos. Solo yo parezco mantener algunas dudas. No sobre la legitimidad espiritual de lo que haremos. He llegado a creer que este conocimiento nos fue dado por algún propósito divino, sino sobre mi propia capacidad para soportar la experiencia. ¿Estaré preparado para morir, aunque sea temporalmente? Miguel Ángel insiste en que el proceso es seguro si se siguen exactamente las instrucciones. 3 días de ayuno gradual, meditación continua, las infusiones en dosis precisas y, finalmente, el trance colectivo que nos llevará al otro lado del velo por un breve periodo antes de regresar. He pedido a uno de los habitantes locales que lleve mi carta al padre Antonio si no regresamos en la fecha prevista. También he dejado instrucciones sobre este diario y mi testimonio sellado. Que Dios nos acompañe en este viaje sin precedentes. Aquí terminaban las escrituras de Fray Joaquín. El resto del diario estaba en blanco, páginas que nunca fueron llenadas. La noticia del descubrimiento del diario y el testimonio se filtró a la prensa 2 días después. Los periódicos nacionales rescataron el caso con titulares sensacionalistas. Revelado el misterio de los franciscanos, ritual prohibido terminó en tragedia. Las cadenas de televisión enviaron equipos a Oaxaca. La diócesis intentó controlar el daño, emitiendo un comunicado que calificaba las acciones de los religiosos como desviadas de la doctrina oficial y resultado de interpretaciones erróneas de textos históricos. Para la comunidad franciscana, la revelación fue especialmente dolorosa. El provincial de los franciscanos en México declaró: estos hermanos actuaron por su cuenta, sin autorización ni conocimiento de sus superiores. Su búsqueda espiritual, aunque sincera, los llevó por un camino peligroso y contrario a nuestras enseñanzas. Sin embargo, el hallazgo del diario y el testimonio no resolvía completamente el misterio. Seguía sin explicación quién había encendido las velas horas después de que todos hubieran muerto. El manuscrito mencionado por Fray Joaquín no apareció entre las pertenencias recuperadas del santuario ni en los archivos provinciales donde supuestamente lo había encontrado Fray Miguel Ángel. Mientras el debate público se intensificaba, Elisa Cortés se sentía inquieta. Algo en el caso seguía sin encajar. Decidió por iniciativa propia visitar el lugar donde todo había ocurrido. El 20 de julio de 2016, casi 19 años después de la tragedia, Elisa condujo su pequeño Nissan por el sinuoso camino hacia San Francisco de la Niebla. El santuario permanecía oficialmente clausurado, pero sabía que ocasionalmente era visitado por lugareños que dejaban flores en la cruz conmemorativa. La niebla, fiel a la reputación del lugar, envolvía el paisaje en un manto fantasmal. Elisa estacionó junto al portón oxidado y contempló los muros cubiertos de musgo y enredaderas. El tiempo había transformado el lugar en una ruina romántica, casi borrada del mundo. Se acercó a la cruz de hierro, donde 10 placas metálicas registraban los nombres de los fallecidos. Alguien había dejado flores silvestres recientes y pequeñas veladoras consumidas por la lluvia. Todavía los recuerdan, pensó conmovida. Fue entonces cuando notó algo extraño. Bajo una de las placas, la correspondiente a Fray Tomás, el novicio más joven, alguien había dejado un objeto parcialmente enterrado en el barro. Se agachó y lo desenterró cuidadosamente. Era una pequeña caja de metal, del tipo que se usa para guardar pastillas, oxidada pero intacta. La abrió con dedos temblorosos. Dentro había un papel doblado y un pequeño objeto metálico que reconoció como un encendedor cipo antiguo, grabado con el emblema franciscano. Desdobló el papel con extremo cuidado.
Era una nota escrita con letra irregular. Para quien encuentre esto, yo encendí las velas. Yo fui el único que regresó, no por milagro divino, sino porque tuve miedo, mientras mis hermanos bebían la tercera infusión, la que completaría el ritual. Fingí beber, pero vacié el contenido cuando nadie miraba. Luego esperé, temblando, mientras uno a uno entraban en un trance profundo del que nunca despertarían. Los vi morir lentamente durante 3 días. Me escondí cuando llegaron a buscarlos. Regresé después para encender las velas, como estaba previsto en el ritual, una última ofrenda a mis hermanos y a mi cobardía. He vivido con esta culpa desde entonces. No busquen al novicio Tomás entre los vivos. Morí aquel día en la montaña. Aunque mi cuerpo siga caminando, que Dios me perdone. No había firma, pero no era necesaria. Elisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. El encendedor en su mano parecía pesar 1 tonelada. ¿Qué debía hacer con este nuevo descubrimiento? ¿Entregarlo a las autoridades y reabrir viejas heridas? ¿O respetar la confesión anónima de un hombre torturado por la culpa durante casi 2 décadas? Mientras contemplaba estas preguntas, un anciano apareció entre la niebla, caminando lentamente hacia la cruz. Vestía ropa gastada de campesino, sombrero de paja y llevaba un bastón tallado. Su rostro, marcado por arrugas profundas, mostraba una serenidad incongruente con el lugar. «Usted debe ser la investigadora de la catedral», dijo el hombre en voz baja. «Los rumores corren rápido en estas montañas». Elisa asintió, incapaz de hablar, la caja metálica aún en sus manos. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó el anciano, señalando con su bastón hacia el objeto. «No estoy segura», respondió finalmente Elisa. «¿Usted vive cerca?». «Lo suficientemente cerca para ver a quienes vienen a recordar a los muertos», dijo enigmáticamente. «Lo suficientemente lejos para evitar sus fantasmas». Algo en la voz del hombre, en su postura, despertó una intuición en Elisa. Lo observó más detenidamente. Sus manos, aunque callosas y envejecidas, mostraban la delicadeza de quien no ha realizado trabajos duros toda su vida. Sus ojos, hundidos pero intensos, reflejaban una educación que no coincidía con su apariencia de campesino. «Tomás», susurró Elisa, la revelación golpeándola como una ola fría. El anciano no respondió inmediatamente. Miró hacia el santuario en ruinas, luego hacia el cielo nublado. «Tomás murió hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Yo solo soy un viejo que cuida que las flores no falten en la cruz». Dio media vuelta y comenzó a alejarse, su figura difuminándose gradualmente en la niebla. «Espere», llamó Elisa, pero el hombre no se detuvo. Elisa permaneció junto a la cruz, la confesión y el encendedor en sus manos, testigos silenciosos de un misterio que finalmente comenzaba a aclararse, aunque sus implicaciones fueran más perturbadoras que el enigma original. Agosto de 2017, un año después del descubrimiento del diario de Fray Joaquín y la misteriosa confesión encontrada junto a la cruz conmemorativa. El caso de los 10 franciscanos había vuelto al ojo público, generando un renovado interés entre periodistas, investigadores y académicos. Elisa Cortés caminaba nerviosamente por el pasillo del Centro Cultural Santo Domingo en la ciudad de Oaxaca. En menos de 1 hora inauguraría la exposición Fe y Misterio, el legado franciscano en Oaxaca, que incluía por primera vez documentos relacionados con el caso del santuario. La decisión de hacer públicos estos materiales no había sido fácil ni libre de controversias. Tras su encuentro con el misterioso anciano en San Francisco de la Niebla, Elisa había entregado la caja metálica y su contenido a las autoridades. Una investigación discreta confirmó que el encendedor pertenecía originalmente a Fray Miguel Ángel, según testimonios de otros franciscanos que lo recordaban usando ese distintivo cipo con el emblema de la orden. La confesión anónima fue sometida a análisis caligráficos, pero los resultados fueron inconclusos. No había muestras oficiales de la escritura del novicio Tomás con las cuales compararla, y los casi 20 años transcurridos complicaban cualquier identificación definitiva. La Fiscalía de Oaxaca reabrió brevemente el caso, pero sin evidencia concreta sobre la identidad o el paradero actual del supuesto sobreviviente, no pudieron avanzar significativamente. El anciano que Elisa había visto nunca fue localizado, a pesar de que varios equipos peinaron la zona entrevistando a los habitantes. Nerviosa, la voz del padre Ignacio interrumpió sus pensamientos.
El anciano sacerdote, ahora retirado pero aún involucrado en el proyecto como asesor, le ofreció una taza de café. Un poco, admitió Elisa. Ya todavía no estoy segura de que estemos haciendo lo correcto al exponer todo esto. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la incertidumbre, respondió el sacerdote. Además, han pasado 20 años. Las familias merecen cerrar este capítulo. La exposición ocupaba 3 salas del Centro Cultural. La primera presentaba la historia general de la Orden Franciscana en Oaxaca desde el siglo XVI. La segunda se centraba en las prácticas espirituales, incluyendo una cuidadosa contextualización de cómo algunas corrientes místicas franciscanas habían incorporado elementos de espiritualidad indígena a lo largo de los siglos. La tercera sala, la más controvertida, estaba dedicada al caso del santuario. Bajo vitrinas iluminadas tenuemente se exhibían el diario de Fray Joaquín, fotografías de los religiosos en vida, recortes de periódicos de la época y reproducciones de los informes forenses. En una vitrina especial, separada del resto, se mostraba el encendedor Sipo y una transcripción de la confesión anónima. A las 6 de la tarde, las puertas se abrieron para la inauguración. Académicos, periodistas, representantes de la iglesia y familiares de los fallecidos comenzaron a llenar las salas. Entre ellos, Elisa notó a una mujer mayor, frágil pero de porte digno, que observaba fijamente la fotografía de Fray Tomás, el novicio más joven. «Disculpe, ¿es usted familiar de Tomás?», preguntó Elisa, acercándose respetuosamente. La mujer asintió. «Soy su madre, María Gómez», respondió con voz serena. «O lo era. A veces ya no sé si tengo derecho a llamarme así después de tanto tiempo». Elisa sintió que su corazón se aceleraba. «Señora Gómez, es un honor conocerla. Lamento mucho su pérdida». «¿Pérdida?», la mujer sonrió enigmáticamente. «No estoy segura de haberlo perdido del todo. Al menos, no como los otros». Antes de que Elisa pudiera responder, se vieron interrumpidas por el inicio formal del evento. El director del Centro Cultural dio la bienvenida, seguido por el actual obispo de Oaxaca, quien habló brevemente sobre la importancia de recordar el pasado, incluso sus capítulos más oscuros. Finalmente, fue el turno de Elisa de hablar como curadora de la exposición. Mientras se dirigía al podio, notó que la señora Gómez abandonaba discretamente la sala. «El caso del santuario de San Francisco de la Niebla», comenzó Elisa, «representa uno de los misterios más profundos en la historia reciente de nuestra región. Durante décadas, las especulaciones han oscilado entre lo criminal, lo religioso y lo sobrenatural. Hoy, gracias a los documentos descubiertos recientemente, podemos ofrecer una nueva perspectiva, aunque no respuestas definitivas». Continuó explicando los hallazgos del diario, el testimonio sellado y la misteriosa confesión, cuidando de no emitir juicios morales sobre las acciones de los religiosos. Lo que sabemos con certeza es que estos 10 hombres buscaban una experiencia espiritual trascendental, basada en su interpretación de textos antiguos. Esta búsqueda los llevó a experimentar con prácticas ascéticas extremas y posiblemente con sustancias psicoactivas tradicionales de la región, culminando en su trágica muerte. Cuando terminó su presentación, los asistentes recorrieron la exposición, algunos visiblemente conmovidos, otros enzarzados en acaloradas discusiones teológicas y antropológicas. Más tarde esa noche, ya sola en su oficina, Elisa recibió una llamada inesperada. «Señorita Cortés, soy María Gómez. Me gustaría hablar con usted en privado, si es posible». Se encontraron al día siguiente en un pequeño café cerca de la catedral. La madre de Tomás llevaba un sobre manila gastado que colocó sobre la mesa después de que le sirvieran el café. «He guardado esto durante 20 años», dijo la mujer. «Al principio porque tenía miedo de lo que pudiera pasar, luego porque ya no importaba. Ahora creo que debería estar con el resto de los documentos en su exposición». Elisa abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano, fechada el 2 de diciembre de 1997, apenas unos días después de la tragedia. «Querida madre, para cuando leas esto, ya sabrás que algo terrible ha ocurrido en el santuario. Quizás te hayan dicho que estoy muerto. En cierto modo, es verdad. No puedo explicarte todo lo que pasó allí arriba. No lo entenderías y no estoy seguro de entenderlo yo mismo completamente. Lo que sí puedo decirte
Es que fui un cobarde. Cuando llegó el momento crucial, tuve miedo. No bebí la última infusión que preparó Fray Sebastián. Vi cómo mis hermanos entraban uno a uno en un estado de trance profundo. Vi cómo sus respiraciones se volvían cada vez más lentas, cómo sus pulsos se debilitaban. Fray Miguel Ángel sonreía, incluso mientras su vida se escapaba. Parecían en paz, madre, como si realmente hubieran encontrado lo que buscaban. Pero yo tenía miedo. Me escondí cuando llegaron a buscarlos. Escuché los gritos, vi las luces de las linternas a través de las ventanas. Y cuando todos se fueron, volví y encendí las velas como estaba previsto en el ritual. Un último acto de lealtad hacia mis hermanos. No puedo volver, madre. No puedo enfrentar las preguntas, las acusaciones, la culpa. He decidido desaparecer. No me busques. Viviré con mi vergüenza, intentando expiar mi cobardía ayudando a otros en estas montañas que ahora serán mi hogar y mi penitencia. Algún día, cuando todo esto sea solo un recuerdo lejano, tal vez vuelva a visitarte. Hasta entonces, recuérdame como el hijo que quería servir a Dios, no como el cobarde que no tuvo el valor de seguir a sus hermanos. Con amor eterno, Tomás. Elisa levantó la mirada, conmocionada. ¿Lo ha visto desde entonces? ¿Sabe dónde está? María sonrió tristemente. Cada 3 o 4 años recibo una pequeña señal, una flor silvestre en mi ventana, un pan dulce en mi puerta. Nunca lo veo, pero sé que es él, el anciano que vi en el santuario, comenzó Elisa. Probablemente era él, confirmó María. Siempre fue un buen actor en las obras del seminario. Sabe cómo cambiar su apariencia, su voz. ¿Por qué me muestra esto ahora? Podría reabrir la investigación. Podrían buscarlo. Porque ya estoy vieja, señorita Cortés. No quiero llevarme este secreto a la tumba. Y porque creo que después de 20 años de autoexilio y penitencia, mi hijo merece algo de paz, incluso si nunca vuelve a su vida anterior. Elisa contempló la carta, las implicaciones de esta revelación dando vueltas en su mente. ¿Qué hará con ella?, preguntó María. Tras una larga pausa, Elisa respondió: la incluiré en la exposición, pero como un documento anónimo, sin mencionar su procedencia ni vincularla directamente con Tomás. La verdad merece ser conocida, pero quizás no necesita ser completa. María asintió agradecida. Él no era malo, ¿sabe? Solo era joven y asustado. Demasiado joven para morir así. ¿Cree que los otros frailes realmente encontraron lo que buscaban?, preguntó Elisa, casi para sí misma. Un mito más dice que sí en su carta, que parecían en paz. Quiero creer que es verdad, que no murieron en vano, que encontraron su luz, sea lo que sea que eso signifique. Un mes después de la inauguración de la exposición, que había atraído visitantes de todo México y varios países, Elisa regresó al santuario de San Francisco de la Niebla. Esta vez no buscaba pruebas ni testimonios, sino un momento de reflexión personal sobre todo lo ocurrido. La niebla, fiel a su costumbre, envolvía el paisaje. La cruz de hierro seguía en su lugar, pero alguien había limpiado las placas con los nombres y dejado flores frescas. Mientras contemplaba el santuario en ruinas, percibió un movimiento por el rabillo del ojo. Al girarse, vio a un hombre de mediana edad observándola desde la distancia, parcialmente oculto entre los árboles. No era el anciano que había visto antes, pero algo en su postura le resultaba familiar. El hombre no se acercó ni habló, simplemente inclinó ligeramente la cabeza en un gesto que podía interpretarse como un saludo o un agradecimiento, y luego se desvaneció entre la niebla. Elisa nunca supo con certeza si aquel hombre era realmente Tomás, ahora con una nueva apariencia, o simplemente un lugareño curioso. Prefirió no investigarlo. Algunas preguntas merecen quedar sin respuesta. La exposición Fe y Misterio concluyó en diciembre de 2017, pero su impacto perduró. Historiadores, antropólogos y teólogos publicaron numerosos estudios sobre el caso, analizándolo desde perspectivas que iban desde lo psicológico hasta lo cultural y religioso. El misterio de los 10 franciscanos nunca fue resuelto oficialmente. Las autoridades civiles mantuvieron el veredicto original de muertes por causas naturales derivadas de prácticas ascéticas extremas, mientras que la Iglesia evitó pronunciamientos definitivos, limitándose a recordar los peligros de interpretaciones no autorizadas de textos antiguos.
para los habitantes de la sierra oaxaqueña. Sin embargo, la historia adquirió dimensiones casi míticas. Hablaban en susurros del ermitaño de la niebla, un hombre que aparecía y desaparecía entre la bruma, ayudando a viajeros perdidos, curando enfermos con hierbas locales y encendiendo velas por las almas de quienes morían solos. Y cada 26 de noviembre, fecha en que fueron descubiertos los cuerpos, algunos juran ver 10 luces pequeñas, como velas distantes, formando un círculo perfecto en lo alto de la montaña donde se encuentra el santuario abandonado. Luces que se encienden solas en la niebla, como si alguien invisible las mantuviera vivas. Luces que recuerdan a 10 hombres que buscaron la verdad más allá de los límites conocidos, y a uno que vivió para contar su historia. Donde hay tinieblas, que llevemos la luz. Si no regresamos, que no nos olviden.